Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos sintonizan a través de www.radiomorir.com, quienes nos ven a través de nuestra página de Facebook en Estudio Humanitatis Radio. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión, un programa muy interesante que tenemos el día de hoy, también muy refrescante, porque pues nos vamos a aproximar a la obra escrita de un joven escritor poeta que ha explorado distintas formas de la expresión de la palabra, de los medios para divulgar también la palabra poética, y pues bueno, lo presentaremos más adelante. Les damos la bienvenida y les agradecemos mucho quienes han dado like y quienes nos siguen en nuestra página. Por favor, divulguen nuestros videos, compártanlos para que las humanidades sigan llegando a cada vez más personas y podamos crecer en esta comunidad. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan, a nuestros radioescuchas del día de hoy, en una nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio. Un programa interesante, profesor, como creo que todos han sido interesantes de alguna forma, sí. Y hemos tratado de diversificar un poco más las temáticas y los invitados. Entonces esperemos que seguir así el siguiente año, que ya es nuestro penúltimo programa. Sí. Hacemos la aclaración a propósito que los dos programas de la segunda quincena de diciembre, del 20 y del 27, serán programas, retransmisiones de programas que ya hemos realizado para que pues a nuestro público no les sorprenda. ¿Y qué eventos culturales tenemos próximamente, Alejandro? Pues bueno, tenemos dos eventos, los cuales se llevarán a cabo. Uno en el Museo Cabañas, es el taller de gráfica itinerante, recetario gráfico, la memoria vecinal a través de la comida, imparte la artista Margarita Vega. Se llevará a cabo el domingo 3, el 10 y el 17 de diciembre, de 10 de la mañana a 14 horas. Es permanencia voluntaria, es un taller de grabado móvil que busca rescatar la memoria culinaria de los vecinos del Museo Cabañas para crear un conjunto de recetario ilustrado. Esta actividad es gratuita y, la sede es en el patio central del Mercado de San Juan de Dios, que por cierto hace poco se estaban cerrando algunos por estas cuestiones de las redadas sobre la piratería. Entonces hay que revivir el mercado y bueno, estas actividades ayudan a eso. Y tenemos un evento que es una función, recorridos escénicos. Son dos funciones, el 12 y 16 de diciembre, a las 12:30 am. Algunas pinturas de la exposición Tesauro toman vida e invitan a recorrer la sala de manera lúdica y participativa. Actividad libre, acceso de cuota regulada. Este es en el Museo Cabañas, profesor, es una pequeña exposición. También pues el día de hoy, en punto de las 7 de la tarde, en el estante F25, el doctor Germán Amaya presenta un libro sobre la idea del cuerpo digital tecnológico. Ese es un tema muy interesante. Él ha estado trabajando mucho este tema de la imagen, de la estética en el ámbito digital, y pues seguramente será una interesante publicación que habrá que leer. Y bueno, nuestro invitado nos hará más adelante también una invitación para una lectura poética, que para el día de mañana, ya en su momento él nos hablará. Pero mientras, en nuestra tradicional cápsula Recordando a, pues vamos a dedicar el mes de diciembre a hablar de muralistas mexicanos. Sin duda el muralismo, una forma de expresión artística muy propia de nuestro país, que surge en un contexto muy complejo, pero que se logró logró esta expresión artística, una complejidad también estética muy interesante. Y tenemos la biografía del día de hoy de David Alfaro Siqueiros, un gran muralista mexicano. Pues él nació el 29 de diciembre de 1896, muere en enero de 1974, fue pintor, escritor, diplomático, activista, y pues es considerado, junto con José Clemente Orozco y Diego Rivera, uno de los tres grandes muralistas de nuestro país. Nuestra imagen actual de 1947, que se exhibe o está en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Está también
otra obra suya que es Del porfirismo a la revolución, de 1957. Entonces es un muralista que hay que siempre tener en mente. Además, profesor, que fue perteneciente al Partido Comunista, al ahora extinto Partido Comunista, y bueno, tuvo ahí algunas controversias, por ahí algunas publicaciones de opinión sobre el Partido Comunista y la situación que pasaba, profesor. Gran intelectual en muchas dimensiones, pues además de muralista. Próximamente traeremos otro tema de historia, que también ha sido muy gratificante, los temas de historia en nuestro programa. Y pues ya entrando en materia, y para entrar, como suelo decir, con sabrosez, a leer también, porque tendremos el honor de que el propio autor nos lea algunos de sus poemas que ha publicado, pues quiero presentar a ustedes a Ivanhoe García. Él es poeta interdisciplinario, nace en Guadalajara en 1993, es estudiante de filosofía en la Universidad de Guadalajara, y en el ámbito literario aparecen las antologías de poesía, Voces en Eco, Diásporas de la Misal, Ciudad Poema y Lectura Marina, entre otras, porque su obra se ha publicado en diversos espacios. Cabe destacar Tierra Adentro, creo, del Fondo de Cultura Económica, y la revista Lubina, que es de la Universidad de Guadalajara, una revista también de gran importancia. Y también, pues, en el ámbito del performance participó como performer en la pieza de Mofagia de la artista Débora Castillo, presentada en el Ex Convento del Carmen. Presentó la acción Poemas Rotos en Ixtlahuacán del Río, y pues entre otras presentaciones. Además, pues estudió diplomado en performatividades y cuerpo situado en el Museo de Arte de Zapopan, y en el ámbito de las artes visuales participó en la exposición colectiva El Rinoceronte en la Galería de la Casa Taller Literario Juan José Arriola en el 2024. Ivanhoe García, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias, y un saludo a toda su audiencia. Es un honor de verdad poder estar aquí con ustedes y poder charlar y reflexionar, y justamente poder compartir algunos poemas. Entonces, qué honor, maestro, que me haya invitado, porque lo admiro muchísimo. Y me enseñó bastante cuando estuve en sus clases. Si aprendió algo fue más por su cuenta, porque es un gran estudiante también de filosofía. Muchas gracias. Pero pues bueno, el día de hoy nos vamos a centrar un poco en su obra poética, que ha publicado en distintos espacios, tanto virtuales como en físico, y hace propuestas innovadoras también, precisamente de la divulgación de la obra poética, que esto es algo que seguramente va a servir también como de pauta para los jóvenes que están interesados en buscar espacios de expresión. Pueden seguir muy bien seguramente el ejemplo de nuestro invitado. Y pues bueno, para empezar queríamos preguntarle cómo se inicia usted en la poesía, cómo es que empieza, desde cuándo empieza usted a escribir poesía, qué lo inspira a escribir poesía. Sí, es una pregunta sumamente interesante, porque siempre cuando abordo a un autor me gusta mucho saber de su biografía, es decir, de dónde viene esa inclinación o cómo nace esa pasión para lograr, ¿no?, un objeto artístico, en este caso pues el poema. Y desde la preparatoria, ¿no?, justamente considero que ahí cuando uno es, bueno, sigo siendo joven, pero cuando uno es más joven, tiene como esa pulsión, ¿no? Lo primero que llega es el amor, por ejemplo, o llegan otros deseos a nivel mentales, y uno empieza a crear, ¿no?, a querer plasmarlo. Y a mí se me da mucho a partir de la lectura también. Cuando empiezo a leer, por ejemplo, recuerdo a Jaime Sabines, Octavio Paz, Efraín Huerta, ¿no? Eso es lo primero que va llegando. ¿Cómo? No sé, pero los conseguía. y bueno, y de ahí como que leía, y después me da como esa necesidad de yo también registrar algo. De decir, yo también tengo mi forma de ver el mundo, ¿no? Y después voy encontrando otros autores que hablaban más sobre mí, sobre mi situación, sobre mi vida, sobre lo que yo pensaba, sobre cómo me gustaría vivir, sobre mi forma de pensar. Y de ahí voy leyendo cada vez más y más y más, hasta que me encuentro a la generación Beat, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Todo un movimiento literario
muy interesante, y ahí es como una especie de vicio que se va generando. También a la par de que iba escribiendo justamente poemas, pues mucho tiempo me dediqué, por ejemplo, al debate. Entonces no me dedicaba al 100 a escribir poemas, sino previamente que entro a la carrera de filosofía en la Universidad de Guadalajara, es cuando dejo de debatir y me enfoco completamente al texto. Me enfoco completamente a estar creando, a estar desarrollando poemas, y ya hace 2 años me da ese interés por expandir el poema también, por empezar a incursionar en el performance, en cómo el cuerpo puede ser un objeto que recibe el texto también. Y el arte visual me da mucho por llevar el poema hacia la poesía visual, por ejemplo, o la poesía concreta, ¿no? También eso me parece muy interesante. Pero sí, yo pienso que aproximadamente debo de tener unos 10 años a lo mejor tratando de perfeccionar mis poemas, ¿no? Siempre pasa así, ¿no? De esos libros que caían en sus manos y que devoraba usted, pues, seguramente para beber las letras, alguno en particular o un autor o autora que haya dicho este autor, esta autora me resultan muy significativos y los sigo, a lo mejor no el estilo, pero sí las inspiraciones, sí la motivación, algún autor en particular. Claro, y también va como recomendación, si no lo han leído, pero yo cuando me enfrento, por ejemplo, con Allen Ginsberg en su libro Aullido, me parece un poema de largo aliento muy interesante, y que también trataba que es un poco poesía confesional, ¿no? Allen Ginsberg está dentro de la poesía confesional, pero me parece que describe muchísimo la realidad aproximadamente que se da adelante de 1955, y a mí me gusta bastante, ¿no?, cómo lo aborda. Entonces, Aullido de Allen Ginsberg, en lo particular, es un libro de poemas que a mí me inspiró bastante, y también me cambió justamente la forma de pensar la poesía también. Antes de cederle la palabra a Alejandro, que también pues quiere platicar un poco con usted, pues le recordamos a todos quienes nos ven y escuchan a través de nuestra página de Facebook, o quienes nos escuchan a través de www.radiomorir.com, que nos pueden dejar preguntas, saludos, comentarios a través del chat en vivo de Facebook o a través del chat en vivo de la plataforma de la estación. Alejandro. Bueno, y a mí me interesaría preguntar sobre cuáles son los temas, tópicos principales de tu obra poética. Digo, ya entrando en materia, digamos que ya nos dijiste más o menos cómo empezaste, cuáles son las influencias, pero ¿cuáles consideras tú que son los tópicos o temas más recurrentes en tu poesía? Fíjate que también es una excelente pregunta, porque quisiese decir como, ¿no?, algún tema en específico, ¿no? Por ejemplo, no sé, el amor, el cuerpo, ¿no? El deseo, tal y tal, ¿no? O desde una parte más política, ¿no? Sin embargo, considero que los temas que abordo son más temas absurdos. Es decir, puedo escribir simplemente del mu de una vaca, ¿no? Que parecieran ser en primer plano un tema absurdo, ¿no? Pero que detrás, de todo ese mu de una vaca hay toda una cuestión totalmente ontológica, por ejemplo, ¿no? Y entonces me gusta mucho la vida cotidiana, me gusta mucho el acto absurdo, ¿no? Las acciones absurdas, parto de ahí, ¿no? Como que trato de ir más allá de lo que simplemente se me presenta, tanto en deseos como en la realidad, ¿no? No en acción, sino ir más a fondo en la acción misma, ¿no? Entonces, y de alguna forma también me gustan mucho los temas irreverentes, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, como que voy desde ahí. Últimamente estoy investigando mucho en los poemas que estoy escribiendo, el signo, por ejemplo, los símbolos y el sonido, ¿no? Por ejemplo, escribir un poema con puros números, ¿no? Por ahí tengo un poema que a lo mejor más adelante lo leo, que es una clase de danza con Pina Bausch, y es simplemente números y algunas palabras. Entonces, me parece eso, ¿no? O sea, puedo poetizar en cómo es una clase de danza, ¿no?
con Pina Bausch, que nunca tuve una clase con Pina Bausch, pero justo parto de ahí, ¿no? Y yo pienso que justamente es esa la parte, ¿no? Es buscar desde lo absurdo algo tremendamente complejo. Porque no solamente se vuelven, digo, tuvimos la oportunidad como de explorar distintas páginas donde aparecen sus publicaciones, que ya también podemos luego difundirlas en una lista a través de nuestra página de Facebook para que nuestros radioescuchas puedan leer y también escuchar, porque también será algo interesante que nos platique un poco esta conjugación, esta conjunción entre la palabra escrita, la palabra leída y la imagen. Un momento que sería interesante. Pero pudimos observar que no solamente son pues como el objeto, ¿no? Estas cosas de la cotidianeidad, estas cosas que para la gente podrían pasar como hasta desapercibidas, sino que las va intercalando también como signos, imágenes dentro de sus mismos poemas, ¿no? Por ahí pudimos observar algunos, incluso en el que creo que nos va a leer el día de hoy, también se intercalan algunos de esas imágenes. Y a propósito, y para que el público que nos esté escuchando, ¿por qué no nos lee algo de lo que ha producido, como para que el público se dé también una idea de qué significa esto de hacer algo absurdo, cotidiano, objeto de una creación artística? Por supuesto, claro que sí. Voy a darle lectura a este poema que se publicó en mi casa de estudios, en la Universidad de Guadalajara, en la revista de Lubina, y se llama La molécula del agua adopta una geometría no lineal. Agua, metáfora múltiple de infinitas máscaras kabuki, fabricadas de sal y azúcar, y se dice de los charcos, lágrimas y sangre oxigenada en el trastorno de la gravedad, y toda la saliva de las lenguas de los calendarios, inclusive la baba de dragón de Komodo, tiene un porcentaje de las lagañas de Tales de Mileto. La gota en el canto de un pájaro tartamudo taladra molleras, lluvia, nota melódica, meditación contemporánea. Así las vejigas practican pilates cuando escriben su pasado con hilos de líquido, y desde el primer cuerpo nadie se orina en el mismo río. Henry Cavendish podía meter un fragmento del mar o de cualquier laguna en una tetera. El agua puede ser cualquier letra del abecedario o expresión numérica de un teclado. El agua es una página, tus ojos son 2 cubos de hielo y serán vapor. ¿Te has tomado en serio el papel de Dios, Tlaloc, Poseidón, Sujín, Varuna? A Nikola Tesla le faltó un vaso de agua. Huyes de mi piel para masturbar nubes y practicas funambulismo en la altura de las pestañas. Eres la promesa de una guerra cyberpunk. Nadie puede negarte, ni siquiera los callos de los pies de Jesús. Wow, excelente, brillante además, sobre todo porque no sigue como una forma clásica, ¿no? Por lo que pude ver en sus otros poemas, en otras páginas, y también muy claramente en este que hemos escuchado, no sigue como una forma tradicional del verso, ¿verdad? Sino que va introduciendo su forma propia o toma elementos de otras influencias, de otras inspiraciones para darle forma a sus poemas. Sí, justamente, practico más, ¿no?, el poema libre, ¿no? Me gusta, obviamente me gustan mucho los sonetos, ¿no?, leer una décima, el conteo de sílabas, ¿no? Pero me parece que dentro del poema libre hay una, justo como lo dice su nombre, ¿no?, una extensión mayor, es decir, es una libertad que se presenta desde una horizontalidad donde uno puede fabricar desde distintos ángulos. Y esa fabricación, como usted lo menciona de forma muy acertada, a mí me parece muy excitante al momento de crear, ¿no? Es decir, que puedo tomar ciertos elementos de acá, puedo hacer aclaraciones, en fin, ¿no? Me gusta como que navegar a partir de la libertad para la creación. Y bueno, les recordamos a todos quienes nos escuchan, pueden dejar sus comentarios, saludos o preguntas a nuestro invitado, pero yo quería, y antes de cederle la palabra a Alejandro, llamar la atención sobre cómo va apareciendo en este poema en particular, como estas distintas formas de pensar lo líquido, ¿no? Exactamente. Porque en la sangre, en la saliva, hasta en la saliva del Komodo
algo que inmediatamente al ver al animal, o quienes hemos visto los documentales de Discovery Channel, pues pensamos en el dragón de Komodo como un animal fiero y peligroso, pero encontrar incluso hasta en eso lo tenue, lo delicado, lo saludable del agua, es algo que aparece en su poema. Y quería preguntarle si en esta colección de imágenes se cuela también, porque hay una en la que a mí me llamó la atención y me hizo pensar cuando lo estaba escuchando, si conjuga de alguna manera algo de su formación filosófica en estos versos, porque me hizo pensar, por ejemplo, en el verso nadie se orina en el mismo río. Inmediatamente evoqué Heráclito, por alguna razón evoqué Heráclito, ¿no? ¿Se conjuga de alguna manera también su pensamiento filosófico en su expresión poética? Sí, no como una, o sea, ¿cómo decirlo? Sino como una tradición, ¿no? O sea, como algo que, digamos, los nombres que pongo ahí, por ejemplo, Tales de Mileto, ¿no? Las lagañas de Tales de Mileto, Heráclito, ¿no? Posiblemente no sean como filósofos que yo los estudie, ¿no? En su profundidad, o que me gusten demasiado. Hay otros que me gustan más, ¿no? Pero claro, de alguna forma son elementos. La universidad y la carrera de filosofía me ha dado muchísimos elementos para poder escribir. Más allá, a lo mejor, no mi pensamiento filosófico, pero sí como ciertos datos, ¿no? Me gusta poner como esos datos, hacer referencias, ¿no? Para que el poema se haga más rico también y poder, o sea, me gusta mucho escribir a partir del ejemplo también. Entonces, no como tal está mi pensamiento filosófico ahí o lo que he podido desarrollar a lo largo de la carrera, pero sí me gusta tener como muchas referencias filosóficas también. Igual más adelante leeré otro que a lo mejor puede salir algo por ahí también. Alejandro. Pues bueno, recordarle, estamos platicando con Iván Joe García, estamos charlando sobre algunas de sus obras y bueno, de cómo es que se va formando esta obra poética y cuáles son sus influencias, y también nos ha declamado al menos una y probablemente nos declame otra, que eso sería muy interesante. Y recordarles, sigan dándonos su like, sigan compartiendo para que nuestros videos y estas charlas en vivo se sigan difundiendo y sigamos teniendo más invitados. A mí me gustaría preguntarte, ya nos explicaste un poco de qué va más o menos este poema que nos acabas de leer, pero ¿dónde considerarías que está la inspiración para esta obra? Si no está completamente en la filosofía, ¿dónde más o menos, o en qué momento, quizás una situación que te sucedió, no lo sé, nos puedes un poquito explicar un poco? Claro. La inspiración de dónde viene. Tú ya nos dijiste un poco que también va influenciada por la filosofía, pero además, pues, ¿de dónde surge esa inquietud por el agua y la molécula? Sí, bueno, también ser honesto, sale una convocatoria en la revista Lubina y que era el agua, ¿no? Y en ese momento empecé a reflexionar acerca del agua también, en cómo opera el agua, más allá también de sus elementos químicos y qué sucede, ¿no? Y cómo el agua se representa frente a nosotros, en qué nos beneficia, también como todas esas implicaciones que hay alrededor del agua. Entonces, por ejemplo, el título, ¿no? Que dice, no adopta una geometría no lineal, es porque siento que el agua puede adoptar distintas formas según en dónde esté situado. Por ejemplo, la redondez de un vaso, o sea, depende, ¿no? La extensión del mar, el camino de un río, ¿no? Entonces, siento que el agua es una sustancia que puede adaptarse a cualquier situación, yo viéndolo a partir desde la observación. Más allá, o sea, no quiero hacer como una reflexión filosófica, sino una reflexión más visual, ¿no? Más poética en este sentido. Y también de en dónde se hace presente el agua. Por ejemplo, en las lagañas, ¿no? También tienen cierta, las lágrimas, ¿no? En este sentido, la sangre contiene agua, ¿no? Bebemos, ¿no? Y por ahí, ¿no? Entonces, cuando escribo y planteo este poema, y es algo que he practicado mucho al momento de estar escribiendo también, me gusta mucho en ese momento también estar investigando, ¿no? Entonces, por ejemplo, dije, bueno, ¿quién fue, por ejemplo, ¿no? Esta pregunta,
¿quién descubre los elementos, ¿no?, del agua, ¿no? Ya tal. Es, en fin, ¿no? Por ahí Henry Cavendish, ¿no?, que planteaba la tabla de los elementos químicos, ¿no? Por eso hago esas referencias. Entonces, el detonante en esa convocatoria fue el agua, y lo que sucede conmigo es que me pongo a observar el agua, pues, ¿no? Me pongo a reflexionar, ¿no?, todas sus implicaciones sobre ese elemento, ¿no? Entonces, por eso se plantean y hay muchas referencias por ahí. Incluso, bueno, hay imágenes también que son como, se antojan entre poéticas, sí, pero hasta cierto punto no profanas, pero sí algo perturbadoras de repente para ciertas mentes, como cuando en el verso dice usted, huyes de mi piel para masturbar nubes. Ajá. Esa imagen, ¿no? No tanto la masturbación como el hecho como tal, sino el hecho de pensar así la lluvia, pensar la provocación de la caída del agua. Es algo bonito. Entonces, en sus demás poemas también incorpora imágenes así un tanto irreverentes, podríamos decir, ¿no? Trato siempre de proponer esa imagen irreverente, porque considero que el poeta, o al menos los que mayormente me gustan, y en el arte también visual, tiene la obligación el artista de mostrarnos ciertas imágenes que no hemos visto, o de hacer esas referencias de imágenes que no podemos ver en la realidad, ¿no? Es decir, el artista para mí, en lo personal, se presenta como un medium para acceder a otros mundos, ¿no? Diga, voy a lo mejor estaré diciendo una barbarie, pero siento que a partir del arte uno puede acceder al númeno, ¿no? A lo mejor, ¿no? ¿No? O sea, como que voy hacia allá, ¿no? Entonces, creo que el artista está obligado de esa forma a darnos esas imágenes, y también me gusta mucho hacer o formar imágenes irreverentes, utilizar estas palabras que son irreverentes, a lo mejor, por ejemplo, el acto de masturbarse, ¿no? Entonces me parece que si lo relacionamos, por ejemplo, masturbar nubes, ¿no? La eyaculación, la lluvia, ¿no? O sea, como que hay un juego ahí, ¿no? Para no pensar en esta idea de la poesía sumamente académica, que a veces está muy establecida, ¿no? A veces pensamos un poema a partir de lo aburrido, ¿no? Es decir, no, claro. Y, por ejemplo, un poeta que acabo de ver hoy en la FIL, José Eugenio Sánchez, él dice toda palabra es poetizable, y lo considero que también. Y toda referencia es poetizable también. Sí, vimos algo semejante, pero a tenor de las imágenes del cuerpo, con una invitada que tuvimos, Sofía Velasco. Sofía Velasco, claro, que nos presentó aquí un adelanto de la obra pictórica de Irma Naranjo, una pintora jalisciense, claro, que murió muy joven ella, casi como a los 40 años, nos decía, de cáncer, desafortunadamente. Pero en la obra de esta pintora se juega mucho con estas imágenes eróticas del cuerpo, que tendían como a romper esa imagen prototípica del cuerpo femenino y del masculino también, como muy cubiertos. Entonces, pensando precisamente en este verso y lo que nos acaba de decir, coincido también que la poesía en la actualidad nos tiene que acercar a una mirada casi erótica de la realidad. Y acercarnos no en el sentido pornográfico tal vez de la idea, pero sí una imagen que nos acerque más sensiblemente, sensualmente a la realidad. Exacto. Eso es muy bonito. A propósito, ¿nos podría leer otro de sus poemas, por favor? Por supuesto, claro que sí, será un gusto. Este es un poco más larguito. Se titula 3, 2, 1, despegue. 6 chimpancés en la fila frente a la puerta del Centro de Medicina Aeroespacial de Holloman, ningún bonobo, porque todo lo resuelven con sexo, besos y caricias, no apto para conquistar otro planeta, ni siquiera para intentarlo. Misión, vuelo suborbital. ¿Quién irá al universo por golosinas? Nadie. Por descargas eléctricas en las plantas de los pies, Ham, sin levantar el índice. Los ojos de primate confunden las luces de la interfaz con luciérnagas en bosques tropicales del centro de África, por plátanos las palancas. El mono ave, el mono con casco de hormiga, el mono fantasma, el mono experimento, Ham el piloto, número 65. Un año antes del éxito Love It Me Do del grupo británico, Ham despegó su trasero de homínido del asiento del cohete Reston 2. Estado de ingravidez del proyecto Mercury. Misión, lograda.
El vuelo fue de 16 minutos y 39 segundos, un poco más de lo que dura un bonobo en resolver una discusión o pagar una deuda, cuyo método es rozar sus genitales con otros genitales sin importar la forma, color o textura. Después del evento frío, Ham podría manejar un Volkswagen, un yate o un helicóptero y descifrar mapas y calendarios antiguos. A Ham le vendrían bien unos lentes de gota, pero un bonobo nunca hubiera ido a Pearl Harbor. Ellos tienen otras formas más sofisticadas para lograr la paz. El mono pato, el mono sin seguro de viaje, el mono académico, el mono astronauta, el mono historia. La sal líquida penetra el interior del huevo espacial. La chaqueta de piloto con parche de la NASA en el hombro y pecho de Ham tienen un olor a humedad del Atlántico. Ham el gallo, Ham el delfín, Ham la esperanza de la Guerra Fría. Ham solo quería escuchar a Buffalo Springfield colgar un atrapasueños en un árbol del río Congo, manifestar altruismo en cada segundo, saludar al vecino, reconciliarse cada mañana con un beso de lengua, hacer el amor en posiciones extrañas, pero era un chimpancé que no tuvo clases de natación. Ham vio las canas de la luna 253 kilómetros más cerca que tú y que yo. Ham vio las canas de la luna desde el Parque Zoológico de Carolina del Norte. Su cuerpo era una fruta deshidratada, una pila, un motor acelerado, exhibido detrás de vitrinas en el Museo de Salud y Medicina de Washington y en el Paseo Nacional de la Fama a lomo gordo. Los primates siempre lo harán antes. Los bonobos siempre serán más felices. Ham estará en los libros de ciencia y astrología. Los chimpancés seguirán siendo las siglas. Los chimpancés seguirán sin entender las siglas de la NASA y la NASA seguirá creyendo que lograron ir a la Luna. La Luna no perderá la fe de recibir un bonobo. Rusia envía a Yuri Gagarin en su cápsula Vostok 1. Su traje no tiene olor a humedad ni un parche de la NASA. La Guerra Fría no ha tenido fin y el amor para los bonobos tampoco. Wow. Y es interesante cómo va entretejiendo en estas imágenes de lo natural, de la vida salvaje del chimpancé, del primate, pero también estas tensiones con lo tecnológico, ¿no? ¿Cómo nació este poema en particular? Ese fue también... Estaba, por ejemplo, qué bueno que vuelva a hacer esa pregunta, maestro, porque algo que me gusta mucho es leer noticias, ¿no? Y a veces siempre me llega ahí al correo lo gratuito del New York Times, ¿no? Entonces procuro, ¿no?, leer así como ciertas notas y me gusta mucho leer noticias de ciencia, sobre todo, aunque no entienda la ciencia, ¿no? Pero la ciencia sí dura, ¿no? Por ejemplo, la física, ¿no? Pero me gusta mucho y también me gusta mucho su lenguaje. Entonces yo estaba reflexionando porque veo una nota sobre los bonobos, que son, también es un primate, pero que ciertamente ellos no son violentos. Todo lo resuelven a partir del sexo, por ejemplo. Al menos eso dice los que saben, o los biólogos, ¿no? Y diferente es con un chimpancé. Por ejemplo, el chimpancé es muy violento, ¿no? El chimpancé sí predomina mucho a partir del poder en su zona, en su hábitat. Entonces yo me hice esta pregunta y dije, ¿por qué? O sea, es una pregunta así a lo mejor estética o filosófica, que bueno, ahí también se vuelve a presentar la filosofía, ¿no? Como que te enseña a preguntar, ¿no? Entonces me pregunto, digo, ¿por qué fue un chimpancé en un bonobo? Esa necesidad de ir a conquistar, a lo mejor, de enviar a alguien violento, ¿por qué no enviaron a un bonobo que todo lo resuelve con amor? Entonces de ahí sale la necesidad y hago una cierta reflexión de por qué considero yo, o sea, el poema presenta, ¿por qué el humano enviaría a un animal violento al universo? Y no a uno que es pacífico, como el bonobo, exactamente, ¿no? Entonces hay toda ahí una cosa que obviamente desde el poema trato de plantearlo, pero espero que se note también, ¿no?, al momento. Bueno, y es muy visible también esta recurrencia precisamente a estas formas muy sensuales de entender la forma en que
una especie como el bonobo vería lo que otra especie vería de otro modo. Por ejemplo, cuando describía que el bonobo veía las luces como luciérnagas o las palancas como plátanos, mientras que a lo mejor el chimpancé, por esa naturaleza más agresiva y tal vez más emparentado en ese sentido con el ser humano, lo ve como una herramienta de conquista, de avance, de lucha. Agradecemos a nuestro público, mandan saludos, y también Gabriel Chaboya, a quien le agradecemos que nos haga el favor de escucharnos, nos dice: muy hermoso este poema, es muy emocionante esta idea, seguramente referido pues precisamente a esta conjunción de imágenes entre lo natural y lo tecnológico. Alejandro. Sí, bueno, recordarles, estamos charlando a nuestros radioescuchas, estamos a quienes comienzan a sintonizarnos, pues seguramente los que ya nos sintonizaron desde hace ratito ya lo saben, pero bueno, para quienes comienzan a sintonizarnos, estamos charlando con Iván Joe García. Él es poeta y estudiante de la Facultad de Filosofía, y mi pregunta iba encaminada, espero que no sea muy personal, la respuesta, digamos, si lo es, pues bueno, nos dices, ¿por qué? O omitirla, ¿no? ¿Por qué filosofía y no letras? Y bueno, como nos comentabas, tu inclinación por escribir poesía viene de la preparatoria. Bueno, uno pensaría que lo natural sería, bueno, ya hay inclusive otras carreras como escritura creativa. Claro. Claro, creo que no sé de qué generación hayas ingresado, pero creo que lleva al menos unos 2 o 3 años. Va como, son 2 años ya de esa licenciatura, sí. creo. Entonces, bueno, ¿por qué no escritura creativa o letras hispánicas? Sí, sí pensé yo también en letras, justamente. Siempre en la prepa lo primero que pensé fue filosofía, porque abordé de entrada Nietzsche, que en ese tiempo a lo mejor, bueno, ni todavía lo entiendo, ¿no? Pero bueno, la carrera me ha ayudado a acercarme más, ¿no? al pensamiento filosófico. Pero en ese momento de la preparatoria, a mí llega, creo que aprender a filosofar a martillazos, si no me equivoco. Y a mí me cambió la realidad, ¿no? Me cambió el mundo. Entonces, yo desde la prepa dije filosofía, ¿no? No existía esa parte como, letras o tal, aunque practicaba la poesía. Pero cuando decido ya aplicar a la Universidad de Guadalajara, o sea, registrarme, veo también los planes de estudios, tanto de letras como de filosofía, y me siento más cercano a la filosofía en ese momento. No quiero decir que ahorita me siento alejado, ¿no? Para mí la filosofía es algo que tenía que hacer, sí o sí, algo que tenía que estar en mi vida, muy presente. La amo, me encanta, me ha hecho sufrir, pero también amar, entender el mundo de diferentes perspectivas, cuestionarme. O sea, me ha dado todo lo que soy de alguna forma, o me ha formado el pensamiento. Y yo en ese momento, como estaba también en un proceso, en esa transición de debatir, me gustaba mucho el debate, me gustaba mucho la argumentación, me gustaba mucho la lógica, el discurso, ¿no? Entonces, cuando puedo leer los planes de estudio, veo que en letras no hay tanto de argumentación como se ve en filosofía. Y no hay, o sea, sí en letras es muy específico el conocimiento, y en filosofía es más horizontal, al menos como lo plantea la carrera, o como al menos como fue mi lectura del plan de estudios, ¿no? Había un tanto más de un aspecto intelectual, de conocimiento más ecléctico, ¿no? Filosofía de la ciencia, estética, clásicos, ¿no? Incluso filosofía de la literatura, filosofía del lenguaje, ¿no? Entonces creo que, digo, siempre filosofía, porque me daba un plano más horizontal, y ahora por supuesto en la maestría a lo mejor sí voy más dirigido hacia letras, alguna maestría en letras, o en historia del arte, por ejemplo, en estética me gustaría muchísimo. Entonces, si digo, me encantó filosofía, a lo mejor en el doctorado puedo regresar, pero sí quiero a lo mejor algo ya más específico al arte y por supuesto que a la creación, ¿no? Y en ese momento no estaba escritura creativa, pues. No, sí. Que ahora si lo pensaría, no, creo que seguiría en filosofía. Mejor en maestría me iría a una maestría en escritura creativa, a lo mejor, ¿no? Sí. Pero justamente fue por eso, me sentí más cercano a lo que en ese momento deseaba aprender, ¿no?
Hablando un poquito de su proceso, bueno, no tanto del proceso creador, sino más bien de la forma de expresión, la poesía, la forma poética ha sido la forma predominante o ha explorado otras formas de expresión como narrativa, microcuento, ensayo tal vez. Bueno, por ahí vimos también que tiene publicado un ensayo sobre performance y Walter Benjamin, que será a lo mejor que nos platique al final un poquito sobre esto. Pero ha pensado en otras formas de expresión. Sí, bueno, yo en la preparatoria inicio con, o sea, mi primer texto literario fue un poema, en una pasta de un cuaderno, justamente lo recuerdo. Pero también durante la preparatoria intento escribir un cuento, lo escribí y ese cuento gana el concurso a nivel estatal. Yo iba en el CECITEC, en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, y todos los años se hace un concurso, esa era la primera edición, y yo meto ese cuento que justamente habla sobre un joven que quiere estudiar filosofía, ¿no? Y toda esa implicación que hay detrás para lograr estudiar filosofía, ¿no? Pero fue la única vez que se me presentó la literatura a partir de la narrativa. Después volví a intentar, recuerdo, escribir un cuento, pero no me gustó cómo quedó. Y me dediqué justamente al poema, a escribir poesía. ¿Por qué? Porque siento que el poema hay una estructura más libre, ¿no? El cuento se me hace más complejo, es decir, el acto de desarrollar un personaje, de caracterizarlo, introducción, nudo, desarrollo. O sea, siento que sí es más cuadrado en estructura que el poema. Obviamente, no, digo, se escribe un soneto, en fin, pero me siento más libre en el poema al momento de configurar un texto poético. Entonces, por eso nunca he intentado escribir novela. Lo que sí me atrae muchísimo es el ensayo. Tanto el ensayo académico me gusta bastante, como el ensayo creativo también. A lo mejor también porque soy estudiante de filosofía y te piden obviamente hacer ensayos, ¿no? Entonces, pero por eso me gusta mucho el ensayo. No lo he practicado tanto como la poesía, pero es algo que está ahí, ¿no? Muy presente en mí, que quiero seguir practicando. Tanto el ensayo académico como el ensayo creativo me gusta. Y a veces que el poema son menos horas nalga también, ¿no? ¿No? A veces uno está, no quiero decir inspirado, como que la música, o sea, como que llega esa inspiración, ¿no? O sea, siempre intento escribir, aunque no tengo ganas también. Aunque se me ocurra simplemente un verso, ahí voy a escribirlo, lo dejo ahí en una nota y luego vuelvo a revisar. Y me parece eso, ¿no? Que es más corto, más potente, viaja de una forma más rápida, considero yo, y también es lo que más leo, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí viene, pero a lo mejor en algún día, el cuento no sé por qué no se me ha dado, pero a lo mejor tengo ganas de escribir una novela por ahí, pero me cuesta mucho pensar en ese argumento de la novela y demás, ¿no? Y en el poema es un argumento aquí, un argumento acá, algo por allá, brota algo aquí, ¿no? Y no logro imaginarme una historia súper larga, ¿no? Sino es algo ahí en concreto. Bueno, hay muchas cosas más de qué platicar y una de ellas, o tal vez dos, sería esta que platicábamos antes de entrar al aire, que tiene que ver con las diversas plataformas donde ha publicado usted su obra. Ya hicimos un recuento de algunas nada más, porque pues la obra poética publicada de nuestro invitado pues es vasta, es muy amplia y aparece en distintas páginas también de internet. Y quería preguntarle precisamente eso para quienes nos estén escuchando o nos vayan a escuchar en el futuro y ver, porque el video luego se sigue reproduciendo, va a estar disponible en la página de nuestro programa. Pues cómo explota usted esa potencialidad de lo virtual ahora del internet para publicar, para acercar y difundir su poesía, y si nos pudiera leer un poquito más adelante también alguno de esos otros poemas que ha publicado en estas otras páginas, sobre todo porque le comentaba que
A mí me llamó mucho la atención una página en particular donde se puede escuchar también la voz del mismo autor leyendo uno de sus poemas, de tal manera que sonido, texto e imagen se acompañan y se conjugan en su obra. Sí, yo pienso que es inevitable ahorita estar cercano a las redes sociales, Sí. a la virtualidad, a las páginas. ¿Por qué? Porque puede uno llevar a más territorios lo que uno hace. Entonces, yo tengo, por ejemplo, creo que la pandemia, ¿no? En la pandemia yo, porque también hago un poco de gestión cultural y divulgación, entonces en la pandemia digo, quiero leer con personas de toda Latinoamérica. Y estaba encerrado en mi casa y tenía un celular y tenía Instagram y empecé a hacer lives, ¿no? Invitaba a algún poeta, no sé, que por ahí, tal cual así ponía poetas jóvenes de Argentina. Y los buscaba en Instagram, salían, les escribía, oye, ¿quieres leer conmigo, hacer un live? Claro, por supuesto. Y ahí conocí muchísima gente, ¿no? Muchísimos poetas, por ejemplo, un gran colega que le mando un saludo, que es chileno, Ivo Maldonado. Después él nos conocimos en Instagram y él tiene una editorial que se llama Casa Bukowski, tiene una revista y me dijo, oye, te vi en un live, vi tu Instagram y me gustó lo que produces y quieres publicar en mi revista, ¿no? Entonces, mando por allá. Profesor Young en España también, que es justamente ahí, también me contacta mediante Instagram, ¿no? Entonces, considero que las redes sociales tienen muchísimo impacto. De hecho, yo siento que ya se presentan como un portafolio de lo que has hecho, ¿no? O sea, si te dedicas al arte, puedes subir tus piezas, puedes subir todo, ¿no? Entonces, siento yo que llega más fácil que una revista impresa, ¿no? También he estado muy atento a las convocatorias. En muchos lados me han rechazado, en muchos lados me han aceptado. Es el pan de cada día, ¿no? Pero, por ejemplo, en Lubina, ¿no? En la UNAM, punto de partida, ahí también he mandado. En Tierra Adentro me sentí muy feliz cuando me eligieron. Ahí me costó, por ejemplo, un año publicar ahí. Mandé la primera vez me rechazaron y hasta la segunda me aceptaron. Entonces siempre he estado ahí dándole, porque creo que es la única forma de poder divulgar lo que haces. Y actualmente, pues, las revistas digitales siento que es lo de hoy, ¿no? Definitivamente, y puedes llevar tus textos a otros países, que te lean en distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, he publicado en Ecuador también, en España, en Chile, y hay que estar atento a ellas, y hay que estar subiendo contenido también. Como dicen, ¿no? ¿Cómo dicen esta cuestión de toda publicidad es buena? Algo así. Entonces, hay que estar en constante comunicación, estar creando. Y yo pienso que, insisto, las redes sociales es el portafolio ahorita. Es el portafolio. ¿Podría leernos uno más? Por supuesto. Voy a leer este último que va a salir muy posiblemente en febrero, ya mi primer libro con esta investigación que estoy haciendo, con esta obra, publicado por una editorial que se llama Al Gravitar Rotando, y justo estoy teniendo un déjà vu, ojalá que sea parte, no sé, viendo todo esto como que me dio, y en este libro planteo una investigación, perdón, a partir del sonido y de los números, como ya decía. En este libro a veces se plantean poemas con solos números, y en otras trato de caracterizar alguno de los números exactamente del 0 al 9. Y este es uno de los últimos, que se titula 9. Pareces un boomerang que regresa a mi ojo, la uña golpeada por la esquina de un mueble que regula una nota musical. Involución del sol, clave de fa, sin dos lunares en la espalda. Le he narrado todo a una sola oreja. Antónimo del principio, fin, tocar la puerta, observas de espaldas el tiempo con la fragilidad de un solo pie, como una garza en posición fetal, modo zen, cuentas la historia que te antecedió, una coma caucásica, una joroba que carga 8 hijos de diferentes edades, de distintos glandes, 9 meses para tener cuates, un brazo con guante de box en dirección a mi otro ojo. Wow. Y solo a partir de la idea misma de un número. Exactamente, del 9 gráficamente. Ajá.
Sí, ¿no? sí. Me hizo mucho eco esta imagen de la garza en un Ajá. solo pie o los 8 hijos que trae. Es una cosa interesante. Hacen una pregunta, Gabriel Chaboya, a quien le agradecemos mucho que nos escuches, también un ciber, radio, escucha, no sé cómo nombrarlos ahora, muy asiduo, a quien le agradecemos mucho que nos escuche, dice, hay quienes dicen que a los poetas solo los leen otros poetas. Yo no lo creo, dice él entre paréntesis. ¿Usted qué piensa? ¿Para qué tipo de lectores es la poesía hoy en día? Uy, tremendo. Un saludo, un saludo. Este, yo considero que la poesía hoy en día, de hecho hoy en día se está escribiendo o regresa mucho la poesía confesional. Que la poesía confesional es muy cercana a todo público. Pero también considero que hay poemas que son retadores, ¿no? Que es un disfrute. Y ahí retomaré muchos no leen poemas, por ejemplo, porque dicen que es difícil de entenderlo, también se habla mucho sobre eso, pero T.S. Eliot decía que nunca hay que acercarnos al poema a partir de quererlo entender, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros aceptamos esa afirmación de T.S. Eliot, es decir, entonces va para todo público, porque no presenta un entendimiento, al menos como lo vemos desde un asunto epistemológico, por ejemplo, ¿no? De entender, es decir, comprendo esto, ¿no? Sino de un disfrute más. Entonces, cuando uno se acerca a partir de disfrutar, de tener sensaciones a partir de las imágenes, del ritmo, de la sonoridad del mismo poema, es para todos, definitivamente. Ahora, quisiese poner también, considero que también hay poetas para poetas, como hay pintores para pintores. Por ejemplo, Lorca siento que es un poeta para poetas, o un Vallejo creo que es un poeta para poetas, un Picasso creo que es un pintor para pintores, ¿no? Entonces, es decir, y hay música también para músicos, ¿no? Que no es para todos. Sin embargo, quien sea que le entre, va a tener un disfrute definitivamente. No va a ser igual su vida, considero yo, ¿no? Sin duda. Alejandro. Bueno, muy interesante la charla, profesor. Vamos ya a ir cerrando nuestra charla, muy interesante. Siempre nos falta tiempo, le decimos a los invitados, y bueno, ellos también lo entienden de alguna forma. A mí me gustaría que nos charlaras un poco sobre esta cuestión de la poema y los performance. Ya lo leía el profesor en la pequeña introducción de tu biografía. Más o menos nos puedes decir de qué va esta cuestión del poema, digo, que sea un poco breve porque ya tenemos pocos minutos, pero si nos pudieras explicar un poco para que nuestros radioescuchas que se interesan y les parezca que quizás no tienen mucho que ver la poesía con el performance, nos podrías y se acerquen quizás también en algún momento. Sí, siempre, bueno, a partir de leer, por ejemplo, manifestaciones como el dadaísmo, el fluxus, ¿no? Empiezo a tener esa inquietud y hace como 2 años empiezo a reflexionar y también a querer llevar el poema más allá de la página, de su lugar tradicional, de su lugar común, que es el libro, ¿no? Es decir, cómo yo puedo hacer de un texto que se represente en el cuerpo, por ejemplo. O por qué leer de esa forma tradicional, por qué no un ruido es o sea, se presenta como algo poético, ¿no? Y bueno, se presentan también autores en mi vida, o sea, siempre creo que hay que estar consumiendo. Este artista, John Cage, ¿no? Por ejemplo, que hace música concreta, de alguna forma. Entonces, empiezo a ver y eso me hace que pensar que el cuerpo, o sea, si no hay cuerpo, no hay arte, ¿no? De alguna forma. Y el cuerpo en el papel del artista es importante. De hecho, como trabajo final en el Diplomado de Artes Vivas, ahí en el Museo de Arte de Zapopan, planteo que el acto de escribir es un acto performático. Cómo está posicionado el cuerpo, el sonido cuando uno escribe, ¿no? Todo esto, y cómo uno puede escribir también a partir del cuerpo, ¿no? Es decir, eso, ¿no? Cómo puedo trasladar yo el texto al cuerpo mismo, ¿no? Y representarlo a partir del cuerpo. Entonces, el performance permite también un horizonte muy interesante para poder ejecutar ciertas piezas. Por ejemplo, insisto, como desde lo visual, desde el sonido, desde el cuerpo mismo.
piezas, por ejemplo, que yo he visto como estar solamente situado en una habitación vacía y tu cuerpo ahí sin moverse, a mí me parece un acto muy poético también, ¿no? En fin, creo que va por ahí. Perdón. No, profesor, adelante. Bien, pues estamos ya casi por cerrar nuestro programa, no sin antes agradecer a todos los que le han dado like a nuestro video, muchísimas gracias. A nuestros espectadores, porque ha habido espectadores a quienes hicieron preguntas y comentarios a través de la página de Facebook. Y pues bueno, nos quedan un par de minutitos como para que nos dé el anuncio de dónde va a estar leyendo su obra poética mañana en la FIL. Claro que sí, maestro, muchísimas gracias. Igual muchísimas gracias a todo su auditorio, gracias por la invitación. Y bueno, mañana vamos a estar, es una antología donde se publican tres poemas de mi autoría en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Mañana 7 de 15 horas a 15:50, en el stand I-22 del área nacional. Es el stand del proyecto Lulayo. Y vamos a estar al menos como 7 poetas leyendo ahí. Entonces va a estar rico ahí, sabroso la palabra. Muy bien. Pues agradecemos mucho a Ivanhoe García que nos haya acompañado el día de hoy. De ahora en adelante Estudio Humanitatis Radio es su casa. Muchas gracias. De una vez le adelantamos ya la invitación para que nos siga hablando del performance. Claro. Esto es un ámbito de la expresión artística que ha estado sonando mucho, pero que muy poca gente sabemos de qué va el performance. Y más con esta conjugación precisamente con la expresión poética, que será muy interesante, y más adelante también para que nos hable ahora sí sobre gestión cultural, que es también una de las múltiples actividades que realiza nuestro invitado en Tlajomulco, en la presidencia municipal, y pues en eso tiene también una amplia experiencia, me consta porque me ha tocado visitar, creo en una ocasión precisamente en la Casa de la Cultura de Tlajomulco, cuando estaba montando usted una exposición para un pintor, creo. Claro. Entonces, pues está la invitación hecha. Agradecemos a todos quienes nos hicieron el favor de su atención para este programa, y el próximo viernes tendremos un invitado que ya ha estado con nosotros, Alejandro Loera, que nos va a hablar un poquito sobre su obra artística y la visión que tiene sobre el pensamiento de Nietzsche. Alejandro. Pues nada más recordarles, bueno, agradecer a todos quienes nos escucharon en esta nueva emisión, recordarles que vamos a estar subiendo ya en estas semanas, en estos días próximos, los programas que se van a retransmitir, profesor, Sí. También para que le vayan echando un vistazo. Y pues sería el último programa de este año, un año de inicio del proyecto, el siguiente viernes, así que bueno, síganos escuchando y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto.